que quiero en esta tarde, hermanos, hablar acerca de la iglesia, de la membresía. En algún momento ya hemos hablado acerca de este tema, para algunos no va a ser nuevo, para otros podrá confirmar y reafirmar lo que creemos acerca de la iglesia, acerca de la membresía y de la importancia de entender a la iglesia en este aspecto de la membresía. Quiero por favor que me acompañen a la carta a los Hebreos capítulo 12, carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 22 al versículo 25. Carta a los Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 25. Vamos a hacer la lectura de forma alternada. Y el verso 22 dice: sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial y a las miríadas de ángeles. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de rociamiento que habla mejor que la de Abel. Ahí tenemos la lectura de la palabra de Dios. Vamos a empezar. Bueno, en la lectura que acabamos de hacer encontramos, hermanos, un contraste. De hecho, en el versículo 22 ustedes pueden ver que se hace ese contraste con esta palabra, sino que os habéis acercado. El escritor a los Hebreos está haciendo el contraste entre la institución del antiguo pacto y la institución del nuevo pacto. Está haciendo un contraste entre la iglesia del antiguo pacto y la iglesia del nuevo pacto. De hecho, toda la carta a los Hebreos consiste en hacer ese contraste. Jesús superior a los ángeles. ¿Por qué Jesús superior a los ángeles? Bueno, porque el Antiguo Testamento y también Pablo nos enseñan que la ley fue dada por mano de los ángeles. Pero ahora Jesús, el mismo Dios en la persona de Jesucristo, nos ha dado esa ley en el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Jesús superior al templo, Jesús superior al sacerdocio levítico o al sacerdocio de Aarón, Jesús superior a los sacrificios, Jesús superior a toda la institución del Antiguo Testamento, y ello también habla de un contraste de inferioridad y superioridad entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. La iglesia, hermanos, no es algo que aparece en el Nuevo Testamento. La iglesia es algo que surge desde el mismo momento en que Dios llama a Abraham y lo establece como padre de multitudes y le da la circuncisión como la señal del pacto entre el hombre y Dios. Desde ese momento la iglesia comienza a surgir y a crecer hasta que llega Jesús, el autor y consumador de nuestra fe y el autor y consumador de un nuevo y mejor pacto, y establece sobre la base de la iglesia del antiguo pacto una iglesia que es mejor y que es superior, porque esta no consiste en sombras, en imágenes, sino en las realidades que habían sido anunciadas en el antiguo pacto. La iglesia a la que está escribiendo este autor de la carta a los Hebreos, y digo autor, no podemos identificarlo directamente con un nombre, aunque la tradición le atribuye a Pablo la autoría de esta carta, pues la verdad es que no tenemos la certeza de que él haya sido el autor de la carta. Sin embargo, sabemos que es una carta inspirada, que tiene autoridad, porque está en armonía con todo el Antiguo y el Nuevo Testamento,
y por lo tanto nosotros como iglesia no la autorizamos, tan solo reconocemos que esta es palabra de Dios como el resto de las escrituras. Y el autor de esta carta se dirige a una comunidad, probablemente en su mayoría de judíos que habían creído en Jesús, pero que por la presión de aquellos días estaban abandonando la nueva fe, la fe en Jesucristo, y estaban regresando al judaísmo. Escribe esta carta para mostrarles que lo que ellos estaban haciendo era una insolencia. Porque ¿cómo puedes dejar lo que es más grande para seguir lo que era una sombra, lo que no era una realidad? El apóstol, el escritor entonces a los hebreos, les dice que es la iglesia en contraste del antiguo pacto, que está descrita brevemente, bueno, está descrita en toda la carta a los hebreos, pero brevemente descrita en los versos 18 en adelante. Por ejemplo, dice el verso 18, Hebreos capítulo 12, porque no os habéis acercado a un monte palpable y que ardía en fuego y oscuridad y tinieblas y al torbellino y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más. Hay un contraste entre la iglesia del antiguo pacto y la iglesia del nuevo pacto. La iglesia del antiguo pacto era entonces una institución que estaba gobernada o que tenía realidades físicas. El monte como la señal de la presencia de Dios, pero un Dios que demandaba justicia, que demandaba rectitud, que demandaba obediencia a un pueblo que simplemente no podía ser justo, ni obediente, ni recto. Por eso es que ese monte llegó a ser señal de lo que el hombre no puede alcanzar, de lo que Dios requiere del hombre, pero lo que el hombre no puede alcanzar por mérito propio. La santidad de Dios es tal, y la culpabilidad del hombre también es tan profunda y tan tremenda, que el hombre no soportó escuchar la voz de Dios, sino que rogó que no nos hable más. Verso 20, porque no soportaba lo que se ordenaba, aun si una bestia tocaba el monte será apedreada. No soportaba lo que se ordenaba. El hombre por sí mismo es incapaz de acercarse a Dios. No hay manera de que el hombre se acerque a Dios. Y aquí aprendemos algo. La iglesia no es una institución humana. No se le ocurrió a una persona. No fue, por ejemplo, si hablamos de la iglesia reciente, no fue a Martín Lutero o a Juan Calvino a quien se les ocurrió iniciar una iglesia, no fue a los reformadores quienes se les ocurrió establecer una iglesia, ni siquiera fueron los apóstoles a quienes se les ocurrió establecer una iglesia. La iglesia estaba en el corazón de Dios mucho antes incluso que existiera la humanidad, que existiera el tiempo, que existiera toda la creación. Efesios 1, del verso 13 en adelante, el apóstol Pablo revela que la iglesia estaba en el corazón de Dios, que Dios tenía en su corazón apartar al pueblo judío para formar una iglesia y a partir de ahí extenderse a toda la humanidad. Era tan terrible la experiencia de estos primeros cristianos, bueno, no cristianos porque Cristo no había sido revelado, pero sí tan terrible la experiencia de esta primera iglesia, que no podían ver la misericordia de Dios a causa del pecado del hombre. La santidad de Dios incomodaba al hombre en su pecaminosidad. La santidad de Dios amenazaba al hombre, era una amenaza para el ser humano. Y el apóstol, el escritor de esta carta, entonces hace este contraste: cómo era la iglesia en el antiguo pacto y cómo es la iglesia en el nuevo pacto. Y tenemos que aprender algunas cosas respecto a esta iglesia. En el versículo 22, primero se nos enseña en este primer versículo lo siguiente: se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, y a las miriadas de ángeles. ¿Qué es la iglesia? Si pudiéramos definir la iglesia con una frase
de las que encontramos en este verso, diríamos que es la iglesia, es la ciudad del Dios vivo. Eso es la iglesia. El escritor a los Hebreos define la iglesia como una comunidad, como un pueblo. La iglesia no es solamente una institución religiosa, mucho menos es una estructura. La iglesia no son las 4 paredes o la falta de paredes lo que contiene al cuerpo. No, eso no es la iglesia. Tenemos en nuestra manera de expresarnos, es domingo, vamos a la iglesia, y quizá algunos entendemos a qué nos referimos. Pero la iglesia, dice el escritor de los Hebreos, es en primer lugar la ciudad del Dios vivo. ¿Y qué importancia tiene eso? Mucha. Porque tú no puedes ser miembro de una ciudad si no tienes la ciudadanía. El escritor, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, y vamos a regresar mucho a la carta a los Efesios, porque Efesios es una carta eclesiástica. En el capítulo 2, versículo 19, ¿alguien puede leer 2:19 de Efesios? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Muy bien. ¿Cómo se refiere Pablo a los creyentes? Conciudadanos. ¿Cómo se refiere? Como conciudadanos. Es decir, miembros de una ciudad. Miembros de una ciudad. Ahora, la idea de la ciudad, de lo que está diciendo el apóstol Pablo, y regresamos a la carta a los Hebreos, la importancia de esto es que la iglesia, aunque ustedes, como en alguna ocasión lo habíamos señalado, como en alguna ocasión se ha señalado, no vamos a encontrar que se maneje el concepto, más bien la palabra membresía, sí vamos a encontrar en la Escritura que sí hay una idea de ser o de pertenecer, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por ejemplo, para pertenecer al pueblo de Israel tenías que demostrar que pertenecías a una tribu. Para pertenecer a la iglesia, por ejemplo, observen los siguientes pasajes que vamos a encontrar en la carta, en el libro de los Hechos. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 41, versículo 47, capítulo 5, versículo 14 y capítulo 16, versículo 5. Hechos 2, 41 y luego verso 47 y luego capítulo 5, verso 14 y capítulo 16, verso 5. Hechos 2, 41 y 47. Y 47, no al 47. ¿Alguien tiene? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Note esa misma palabra que aparece en esos dos versículos, la palabra añadir. Ahora, ¿cómo sabían que alguien llegaba a ser parte de la iglesia? Porque eran añadidos. Eran añadidos. Ahora, capítulo 5, verso 14. Los que creían en el Señor aumentaron más grande el número, así de los hombres como de las mujeres. Gracias. Ahora va a leer Baruch y luego va a leer Nare. ¿Quién leyó? ¿Quién? Ah, perdón. A ver, Baruch, ahorita lee usted otra vez. Baruch, el mismo verso. Aumentaban más. Ah, ok. Nada más es una vez.
¿Qué versión trae este? Hermana Rubí. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Muy bien, ahora vamos al 16:5. Aumentaban en número. Ahora, para que pueda considerarse cómo está creciendo la iglesia, debe haber una membresía. Note cómo la iglesia sabía quiénes eran parte de la iglesia y quiénes no. Observe el capítulo 5 de Hechos, verso 11 al 13. Capítulo 5 de Hechos, verso 11 al 13. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ahora, notan esa comparación. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Quiénes estaban todos juntos? Los que habían sido añadidos, los que encontramos en el capítulo 2, los que habían sido añadidos estaban todos unánimes. Y luego dice, pero de los demás, ¿quiénes eran de los demás? Los que no formaban parte de la iglesia. Ahora, ¿notan cómo sí la iglesia sabía distinguir entre quienes eran sus miembros y quienes no eran miembros de la iglesia? ¿Cómo podían distinguir entre estos dos grupos, quienes eran miembros de la congregación y quienes no eran miembros de la congregación? Las iglesias han, a lo largo de la historia, tenido una forma de admitir, de reconocer a sus miembros a través de una ceremonia, o a través de un acto de recepción de nuevos miembros. Pero también hay algo que tenemos que aprender, hermanos, que nosotros, por ejemplo, los que somos padres y quienes dentro ya de la comunión de la iglesia tienen hijos, esos hijos ¿qué son para la iglesia? Son miembros de la iglesia. Son miembros de la iglesia. Aquí hay una distinción, hay una diferencia entre la postura de las iglesias reformadas y de las iglesias que no llevan la tradición reformada. Por ejemplo, existen grupos de cristianos donde solamente los adultos son considerados miembros de la iglesia y los niños no. Los hermanos bautistas, los hermanos pentecostales, ellos consideran que los niños no son miembros de la iglesia hasta que crecen y hacen una profesión de fe, entonces se convierten en miembros de la iglesia. Pero ¿cuál es la postura de la Biblia? Por ejemplo, observe lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1. Ahora, ¿qué dice Efesios capítulo 1, versículo 1? Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Él. ¿A quién está dirigiendo el apóstol Pablo la carta? A los santos y fieles. Así que todo lo que dice esta carta está dirigida a los santos y fieles. ¿Y quiénes aparecen en el verso 1 del capítulo 6? Los hijos. Los hijos son considerados por Pablo como santos y fieles. Exactamente, son parte de la iglesia. Los niños que nacen en el seno de una congregación, ellos son miembros de la iglesia, y por eso es que la iglesia reformada tiene la costumbre de bautizar a sus niños. Yo sé que para muchos el bautismo de niños está relacionado con la iglesia romana, pero la iglesia romana no inventó el bautismo de niños. La iglesia lo practicaba desde antes que existiera la iglesia romana. ¿Por qué las iglesias reformadas bautizan a sus niños? Porque nosotros creemos
que la circuncisión, que fue la señal del pacto en el Antiguo Testamento, ahora es en el nuevo pacto una nueva señal es introducida para reconocer a los miembros de la iglesia, que es el bautismo. Colosenses capítulo 2 se refiere al bautismo como la circuncisión. Así que lo que está haciendo Pablo es comparar en el antiguo pacto. Tú sabías que eras miembro de la comunidad del pueblo del pacto si estabas circuncidado. En el nuevo pacto tú llevas la señal de pertenecer al pueblo de Dios si has sido bautizado. Si has sido bautizado. Ahora, yo quiero llevarle a comprender esto, hermanos, porque la membresía de la iglesia tiene dos aspectos que son importantes y que a veces pasamos por alto. Número uno, las personas adultas son unidas a la iglesia por la fe en Jesucristo. Pero los niños son unidos a la iglesia a causa de la fe de sus padres. Y aquí hay algo que ustedes deben entender. Voy a tratar de explicarlo. Cuando Génesis capítulo 17, versículo 7 al versículo 9, Génesis 17, 7 al 9. ¿Alguien puede leer, por favor? Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, con pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Gracias. Y el verso 10 dice precisamente: este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Cuando un varón adulto se circuncidaba, estaba expresando la fe de él en el Señor. Pero cuando un niño, ¿a los cuántos días tenía que ser circuncidado un niño? A los 8 días de nacido. Cuando un niño estaba siendo circuncidado, ¿Dios lo consideraba parte del pueblo o no? Sí. ¿El niño tuvo fe en Dios? No. ¿Por qué entonces Dios lo consideraba como parte del pueblo? Por la fe de los padres. Por la fe de los padres. Ahora, ustedes deben entender esto, porque la Iglesia Católica piensa que el bautismo es regeneración. O sea, en el momento en que el niño es bautizado, está siendo regenerado, está siendo salvo. Nosotros creemos que cuando un niño es bautizado, simplemente estamos diciendo: este niño es parte de una iglesia que tiene promesa de salvación. No está siendo salvo. Y aquí es donde fallan muchos, porque muchos piensan que la iglesia está compuesta solamente por puras personas creyentes. Si eso fuera cierto, regresen a la carta a los Hebreos. Capítulo 6, versículo 5 en adelante. En un momento más voy a preguntar si usted tiene preguntas para que podamos aclarar el tema. Hebreos capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y probaron la buena palabra, versículo 4. Porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ahora, algunos creen que aquí hay una evidencia de que la salvación se pierde, porque no entienden que la iglesia está compuesta por personas creyentes y no creyentes. Es decir, que han profesado fe, pero que en realidad no tienen una fe salvadora. ¿Sí me están entendiendo? El texto no está diciendo que se puede perder la salvación. Está hablando de gente que cree que es salva,
que han disfrutado de los beneficios de pertenecer a una iglesia, pero nunca han confiado verdaderamente en el Señor. Nunca han confiado verdaderamente en Dios. Pueden ustedes revisar de todas las cartas. Si los apóstoles pensaran que la iglesia está compuesta únicamente por personas salvas, no tendríamos tanta exhortación a revisar nuestro estilo de vida. Si los apóstoles pensaran que en la iglesia hay pura gente salva, entonces no dirían, examinen su forma de vivir, no sea que su fe sea vana. 1 Corintios, por ejemplo. No habría esas exhortaciones, porque estarían tratando con pura gente salva. 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo hace un contraste con la iglesia del antiguo pacto para que ellos puedan entender, porque como hoy también en la iglesia de aquel tiempo muchos pensaban que con estar en la iglesia ya eran salvos. En el capítulo 10 observe lo que dice el 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo 5. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y todas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. El apóstol Pablo estaba diciendo, en el pueblo del antiguo pacto había gente con verdadera fe y gente que aparentaba tener fe, pero todos formaban una iglesia. Todos formaban un pueblo. Y luego dice, no nos suceda lo mismo a nosotros. ¿Qué está diciendo? En la iglesia del nuevo pacto existen verdaderos creyentes y creyentes o personas que aparentan tener fe, pero no la tienen. Cuando nosotros no entendemos esta relación, hermanos, cuando nosotros no entendemos que la iglesia está compuesta por creyentes y verdaderos creyentes, a veces nos podemos frustrar. Yo he visto, he visto a veces algunas iglesias que hacen la membresía o reciben a los miembros, y la verdad pareciera que la persona que está siendo recibida ha alcanzado la perfección y por eso está siendo recibida. Entonces pasa y lee su testimonio. Yo, fulanito de tal, estaba en una iglesia, generalmente eso dicen, estaba en una iglesia pentecostal, pero luego vine aquí, conocí el evangelio y el Señor me comenzó a transformar, entonces ahora verdaderamente conozco al Señor y nunca más me voy a apartar. Y te dan la idea que los únicos que forman parte de esa iglesia es gente perfecta. Que llegas a ser parte de la iglesia porque has alcanzado la madurez que se demanda de ti. Cuando la Biblia nos enseña todo lo contrario, vienes a ser parte de la iglesia para alcanzar la perfección de Cristo, no porque ya tienes la perfección de Cristo. Y generalmente, hermanos, esto lo van a encontrar mucho, no suelo hablar de nuestros hermanos de otras denominaciones, pero es necesario, lo van a encontrar mucho entre los bautistas, porque en la Reforma Protestante, ellos se separaron de la Reforma Protestante porque pensaban que los reformadores estaban prácticamente haciendo lo mismo que los católicos, y ahí surgió el movimiento anabautista. Los anabautistas eran radicales. Ellos decían, si no eres un adulto y no confiesas a Jesús como tu Salvador, tú no puedes ser parte de la iglesia. Solamente los verdaderos creyentes son parte de la iglesia. Pero ¿sabes qué dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19? El Señor conoce a los que son suyos. ¿Qué significa eso? Que de toda una iglesia, solo Dios sabe quiénes le pertenecen realmente.
La confesión de fe de Westminster habla de la iglesia visible y de la iglesia invisible. La iglesia visible está compuesta por todos los que profesan una fe en Cristo. Eso no significa que sean todos salvos, pero significa que sus vidas sí son mucho mejores de los que no pertenecen al cuerpo de Cristo. Es lo que está diciendo el escritor a los hebreos. El escritor a los hebreos en el capítulo 6 no está diciendo la salvación puede perderse. El escritor a los hebreos está diciendo que aquellos que están dentro de la iglesia y han participado de las buenas cosas de Dios, pero no tienen verdadera fe, terminarán siendo castigados por Dios. El pueblo del pacto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento está formado por verdaderos creyentes y por creyentes cuya fe no es verdadera. Cuando nosotros nos acercamos a una iglesia esperando que esa iglesia tenga en todos los creyentes la misma estatura y la misma madurez, la misma altura, olvidamos, hermanos, que dentro del pueblo del pacto va a haber personas que no tienen, que aunque participan de esas realidades, no tienen no han experimentado la verdadera fe. Quiero hacer una pausa. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Tiene relación con lo que hacían los judíos desde pequeñitos, enseñarles el Torah? Sí. Y después a cierta edad tenían una ceremonia en la que los niños no se demostraban, creo, lo que habían aprendido. Sí. Y entonces en ese momento pasaban a ser el pueblo o Siempre fueron parte del pueblo. La única forma de sacar a un judío del pueblo es que él voluntariamente rechazara la ley. Esa era la única manera de considerarlo no parte del pueblo de Dios. Lo mismo aplica con la iglesia. Eso significa que una persona, por ejemplo, en la actualidad, la mayoría de las iglesias lo ven de esta forma. Por ejemplo, cuando una persona por cuestión de trabajo tiene que cambiar de la iglesia, hay un cambio de membresía. En un sentido sigue siendo parte de la iglesia universal, pero generalmente se ve ese aspecto: ya no eres de la iglesia, ¿no? Ya no eres de la iglesia, ¿no? De la iglesia local tal vez, pero de la iglesia universal sigue siendo parte. Lo único que la Escritura nos enseña que la persona deja de ser parte de la iglesia es cuando ésta abiertamente rechaza la fe en Cristo y abraza una herejía. Entonces en ese momento dejó de ser parte de la iglesia, no solamente una iglesia local, de la iglesia universal, Mientras el creyente no abrace una herejía, sigue siendo parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Sí, porque la iglesia es una. Por eso le llamamos iglesia universal, porque ella es una. Entonces, con un niño sería, le enseñé la palabra, lo considero miembro hasta que, si lo decide así, él rechace eso que se le enseñó. Si él le considera que era entonces dejaríamos de considerarlo parte de la iglesia. Sí, que le dé la espalda a la fe apostólica, a la fe bíblica, a la fe que está revelada en la palabra de Dios. Solo quiero aclarar esto. Recuerden, ser parte de la iglesia es estar en pacto con Dios, pero no necesariamente ser santo. ¿Sí? Ser parte de la iglesia es estar en pacto con Dios, pero no necesariamente ser salvo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Hay quienes son parte de la iglesia, están en un pacto con Dios, pero no son salvos.
A algunos les parece contradictorio porque piensan que todos los que están en pacto con Dios son salvos. Eso es equivocado. Por ejemplo, el pacto que Dios hace con Noé lo hace con toda la humanidad. Eso no significa que toda la humanidad es salva. Sin embargo, están bajo el pacto de preservación. Hay un pacto que incluye a toda la humanidad, pero no por eso Dios los va a salvar a todos. El pacto de preservación dice que mientras exista el hombre, no faltará frío ni calor, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Dios asegura la estabilidad de la tierra a toda la humanidad. Pero eso no significa que por estar bajo ese pacto todos son salvos. En el nuevo pacto es lo mismo. Todos los que están en la iglesia forman parte del nuevo pacto, pero aunque están en pacto con Dios, no todos son salvos. Eso incluye a nuestros hijos. Están dentro del pacto, nacieron en el pacto, pero no necesariamente son salvos. Se les va instruyendo para que ellos tengan fe y entonces esa salvación prometida en el nuevo pacto pueda ser eficaz, pueda ser disfrutada también por ellos. Hermana, ¿iba a hacer alguna pregunta? Sí, esa parábola, pero esa parábola hace una distinción entre Israel, el Israel incrédulo que no le dio fruto a Dios, y la iglesia, el nuevo pacto que le rinde fruto. Pero no lo podemos aplicar precisamente a que todos son salvos, porque el contraste está entre un pueblo que fue escogido para dar fruto y no lo dio, y un pueblo en el nuevo pacto que sí da el fruto o que sí rinde el fruto que Dios espera de ellos. Medidas. Sí. 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 Es correcto. Ahora, hermanos, por definición la iglesia es el cuerpo de creyentes. Eso significa que el creyente tiene fe de principio a fin. Y esto también hace un contraste entre algunos grupos donde piensan que la fe es un evento. Es decir, tú hiciste una oración en algún momento, entonces eres salvo. A veces nunca más te vuelves a parar en una iglesia, pero tú hiciste una oración en un momento. No, la Escritura nos enseña que la iglesia y que la verdadera fe se hace evidente precisamente en esa constancia. Lo que creo ahora, lo seguiré creyendo hasta que muera. Ahí se hace evidente la verdadera fe. El que cree ahora algo y después se aparta, siempre fue un incrédulo. No perdió la fe, nunca la tuvo. No perdió la salvación, jamás la poseyó, jamás fue suya. Aparentó, parecía que era, pero nunca fue. No sé si tienen alguna pregunta, hermanos, algún comentario. Ahora, ¿notan ustedes incluso que a pesar de que nosotros tenemos esa tradición reformada, en la iglesia nadie se le ha obligado que para ser parte de la iglesia tenga que bautizar, por ejemplo, a sus niños? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el bautismo es una señal de estar en pacto, pero no una señal de salvación. En las iglesias que tienen la costumbre de presentarlos, incluso a veces se inculcan en esos hijos la idea, ¿no? Que si no traes a tu hijo para ser presentado, hasta algo malo le puede pasar. Algo malo le puede pasar porque no está presentado. Ven el rito como si fuera una garantía, como si Dios estuviera obligando. No, ya me trajiste este niño, ahora yo me veo obligado a cuidar de él. No, hermanos,
Si no es por el pacto, el nuevo pacto, Dios no tiene ninguna obligación hacia ningún ser humano por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La razón por la que nosotros pensamos que Dios cuida de nuestros pequeños es por causa del pacto que Él hizo con su Hijo Jesucristo, no por causa de nosotros. Y al poner nosotros la señal, estamos inculcando fe en Jesús, no en el rito. Estamos tratando de decirle a nuestros hijos: tú naciste en un pueblo que tiene promesas y debes creer estas verdades, debes creer estas doctrinas, porque esto es lo que da vida a todos los que creemos. No es el rito lo que salva. Ni el bautismo de un adulto ni el bautismo de un infante salva. Ni la falta de bautismo ni el tenerlo. En una ocasión me preguntaban: ¿qué pasa si alguien es cristiano y el esposo o la esposa no creyente y se bautiza? El esposo católico, por ejemplo, lleva a sus niños a la iglesia católica a bautizar. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. El rito no va a hacer que ese niño se condene más. No va a ser que porque le rocíen agua a los demonios se le van a meter. Hermanos, el rito no hace nada. No pasa nada. No tiene ningún valor. Lo mismo, si nosotros vemos nuestras señales como simples ritos, no tienen ningún valor. Si yo como padre o como adulto digo: me quiero bautizar, pero no entiendo que el bautismo es evidencia de la fe, como adulto, no pasa nada. Es decir, el bautismo para el adulto es una señal de que he creído, no un rito que garantiza mi salvación. No es el hecho de que bautízate porque si no el Señor no te va a salvar. No, más bien, si realmente has creído, te bautizas. Pero tu fe, ¿cómo se va a demostrar? Con el bautismo y en el resto de tu vida. Si en algún momento te apartas, tu bautismo no tiene ningún valor. El Señor no va a decir: bueno, se volvió un hereje, pero lo bueno es que alcanzó a bautizarse. Desde el punto de vista bíblico, mira, si la iglesia está formada por personas que aspiran a la madurez, y si las cartas nos hablan de hombres o están dirigidas a una iglesia que está luchando contra el pecado, que a veces esos hermanos lavados con la sangre de Cristo han caído en algún pecado, y las cartas tienen el propósito de llamarlos al arrepentimiento para que sigan creciendo en esa madurez, creo que la respuesta es clara. La iglesia existe para perfeccionar a los santos, no para contener a los santos perfectos. Si solamente, regreso a ese punto, si solamente pensamos que la iglesia está formada por gente madura, entonces los niños ¿dónde quedan? Por eso muchas iglesias no reconocen a los niños como miembros de la iglesia. No son miembros hasta que tengan determinada edad y sobre todo si hacen una oración. Entonces van a ser miembros de la iglesia. Y segundo, si no entendemos que, como nos expresa la palabra de Dios, que la iglesia está compuesta por verdaderos creyentes y creyentes que no lo son, también las personas tienden a decepcionarse de la iglesia. Tienden a decepcionarse de la iglesia. Yo les decía, si no pudiéramos entender la naturaleza, en mi caso, si yo no hubiera entendido la naturaleza del ministerio de Pablo como apóstol,
de cómo él podía ver a la iglesia y decir, trabajé mucho con ustedes y ahora los veo apartándose de la fe, y se mantenía ahí con ellos. Ningún ministerio entonces tiene futuro, porque si Pablo, siendo un hombre tan poderoso en el manejo de las escrituras, fundó iglesias y guió iglesias los hermanos se desviaban y seguía con ellos, entonces ¿qué esperanza podemos tener el resto de nosotros que no tenemos un ministerio como el del apóstol Pablo? Ninguna esperanza. Pero cuando como pastor entiendo que la iglesia está formada por verdaderos creyentes y no creyentes, y que mi tarea es guiarlos para que cada uno de ellos verifique si realmente son salvos, si realmente están en la fe, porque sí la Biblia nos advierte a ver si realmente estamos en la fe. La tarea entonces se vuelve menos pesada, porque mi responsabilidad no es salvar a nadie. Mi tarea es guiar, enseñar, amonestar y confiar en que el Señor conoce a los que son suyos. Él los conoce. La tarea se vuelve menos complicada. Pero esto es importante, hermanos, porque debemos entender entonces que la iglesia es un pueblo. Es un pueblo. Está compuesta por hombres, por mujeres, por jóvenes, por niños. La iglesia es una unidad, es una entidad. Es un pueblo que ha sido llamado a expresar una fe, y como en cada pueblo hay una forma de entrar, en la iglesia también, o sea, en la iglesia universal, y esto es algo también que yo les he dicho mucho, cuando llegamos a alguna iglesia y se me obliga a bautizarme de nuevo, yo estoy en una iglesia entonces donde no han entendido el evangelio. Porque el bautismo no me identifica con la iglesia local, el bautismo me identifica con Cristo. Si usted viene de alguna iglesia y dice, quiero pertenecer a esta iglesia, y yo como pastor le digo, ¿ya eres bautizado? Sí, soy bautizado. ¿En qué iglesia? Bueno, me bauticé en una iglesia fulanita de tal. Bueno, te tienes que bautizar de nuevo para ser parte de esta iglesia. Entonces somos una secta, no una iglesia. Porque el bautismo es la señal de la fe en Jesucristo, no la señal de pertenecer a una denominación. Segundo, si yo voy a una iglesia, hermanos, hay iglesias que hacen la membresía imposible, como si la membresía dependiera del pastor. Si no pasas este curso, no puedes ser parte de la iglesia. Díganme una cosa, ¿quién murió por nosotros? ¿Cristo o una denominación? En la iglesia del segundo y tercer siglo surgió un documento conocido como la Didache, y la Didache establecía principios o normas para ser parte de la iglesia, y aunque tiene muchos buenos principios, hay algunos que ni siquiera son bíblicos, como por ejemplo el catecumenado, es decir, la instrucción o la catequesis de los nuevos conversos durante un largo periodo para ser admitidos en la iglesia. ¿Y sabe qué? Para ser bautizados. Y hay iglesias que siguen ese proceso. Es decir, si tú crees en Jesús, si tú dices, he entendido el evangelio, tienes que esperarte por lo menos un año para pasarte todos los cursos que tienen que ver sobre el bautismo, y una vez que termines todos tus cursos sobre el bautismo, ya puedes bautizar. Eso no es bíblico. Porque una persona puede aprenderse todos los cursos sobre un bautismo, pero eso no hace que su fe sea mejor o sea real. No sé si me estén entendiendo. Cuando el etíope le dijo a Felipe, ¿qué hace falta o qué impide para que yo sea bautizado? ¿Qué le contesta Felipe? Mira, no vayas tan deprisa. No vayas tan deprisa. Así son todos los nuevos. Quieren ir rápido. Espérate un año. Vas a ir a un curso de prebautismo. Y si lo pasas, si haces tu examen y lo pasas, entonces te bautizas. Y luego vas a tomar un curso de membresía, para que si lo pasas, entonces te recibimos en la iglesia.
Hermanos, eso no es bíblico. Felipe le dijo simplemente, ¿crees? Y él le dijo, creo. Entonces bautízate. Yo les he comentado a ustedes en algunas ocasiones, cuando estoy hablando con alguien del Evangelio, generalmente entre plática y plática le digo, ¿crees que Jesús es el Salvador y que Él perdona los pecados? Y cuando me dicen sí creo, generalmente les digo, bautízate. Y si la persona me dice, no estoy listo, bueno, entonces no crees. Hay que seguir explicándole el Evangelio. Imagínense a un novio que se acerca a la muchacha, son novios y le dice, ¿estás segura de que yo te amo? Y ella dice, sí, estoy convencida de que tú me amas. Y el muchacho dice, entonces cásate conmigo. ¡No! Entonces no estás segura. ¿Sí me están entendiendo el punto? Muchas denominaciones han convertido la iglesia más bien en una estructura denominacional. Estos requisitos tienes que cumplir para que pertenezcas a esta iglesia, en lugar de ser el cuerpo vibrante, viviente de Jesucristo. En lugar de ser esa ciudadanía, ese lugar donde se congregan los que realmente creen, incluso los que no creen y participan en cierta medida de las bendiciones de Dios, con la certeza de que solo Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Si usted me preguntara, ¿qué piensa usted de mí qué piensa acerca de mí como creyente? ¿Usted cree que soy un verdadero creyente? Yo le diría, yo no soy el Espíritu Santo. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo puedo ver en muchos de ustedes una mezcla a veces de justicia y de injusticia. Eso es natural en todos los creyentes. De amor y falta de amor, eso es natural, pero eso me dicen que van creciendo, pero yo no sé si van a llegar al final. Eso lo deberían saber ustedes y lo sabe perfectamente el Señor. Mientras no crean una herejía, siguen siendo parte de la iglesia. Aún cambiándose de iglesia, siguen siendo parte de la iglesia mientras no se vayan a una iglesia herética. Pero, hermanos, es importante entender que la iglesia es un grupo de personas que se han acercado a Dios y que han entrado en pacto, en el nuevo pacto, a causa de la fe en Jesucristo. Han entrado en relación pactal, no por nosotros mismos, sino por aquel que nos ha llamado a ese pacto. Somos el pueblo del pacto. El nuevo pacto opera en todos nosotros. Incluso los que todavía no tienen una verdadera fe en la iglesia participan del nuevo pacto. El Espíritu y las bendiciones de Dios en la iglesia se hacen visibles por estar dentro del nuevo pacto. Aun cuando en algunos no haya todavía una verdadera fe, pero el Señor los conoce. Sabe quiénes son. Cuando el hombre intenta hacer el trabajo de Dios, entonces caemos en dos cosas que son generalmente un problema en la iglesia. El rigurismo, comenzamos a ser muy rigurosos. Tú eres de esta iglesia, entonces así tienes que comportarte. Tienes que andar así porque tú eres miembro de esta iglesia. Y nosotros somos la iglesia bíblica reformada de Juan Calvino. Y tienes que vivir así. O nos vamos al extremo de ser indiferentes. O sea, yo vivo mi vida y tú vives la tuya. Cuando tratamos de hacer lo que solamente el Espíritu puede hacer, tratamos de controlar a la gente con reglas. Ustedes son miembros de esta iglesia, compórtense así, vean así, hablen así, no caminen así, vístanse así, no vayan allá, no vayan al cine porque el que se siente en silla de escarnecedores, yo no sé qué tiene que ver el cine con la silla de los escarnecedores, pero bueno, hay quienes ponen esas reglas así bien estrictas.
se vuelven rigurosos porque piensan que la vida cristiana es así, es a la fuerza, que ser cristiano mientras menos te rías, mejor creyente eres. Mientras menos te diviertas, mejor creyente eres. Mientras más feo veas, más poder del Espíritu tienes. De verdad. La gente no entiende que la iglesia de Cristo es un pueblo que vive por fe y por el poder del Espíritu Santo. Que estamos aquí no porque somos perfectos, estamos aquí porque somos redimidos por la sangre de Cristo y avanzamos a la perfección de Cristo. Nos encaminamos a la perfección de Cristo, caminamos hacia esa perfección, pero aún no la hemos alcanzado. No la hemos alcanzado, hermano. ¿Por qué cree que en la iglesia tenemos ese sistema de membresía? Por ejemplo, esperamos que la persona conozca la iglesia, quizá 3, 4 domingos, que conozca si está de acuerdo con toda nuestra enseñanza, nuestra doctrina. Y si están de acuerdo y creen en Jesucristo, ¿qué se les puede pedir para que sean miembros? Nada. Si no hay un pecado abierto, claro, es decir, si no está practicando, por ejemplo, la embriaguez o algún pecado del cual sea evidente en su vida, ¿qué puede haber que estorbe para que alguien sea parte de la iglesia? Por eso, hermanos, de repente, le decía hace rato, cuando yo veo, hay una iglesia que yo admiro mucho, sus pastores son excelentes, pero cada vez que escucho que reciben a alguien en la membresía de la iglesia y ven esos testimonios que hacen ver como que solamente los que han alcanzado cierto grado de madurez pueden ser parte de la iglesia, y luego veo que son iglesia bíblica bautista, digo, bueno, pues hay algo de razón en eso, porque los bautistas son muy controladores, muy recios en su estilo de vida, por su propia herencia, porque vienen del anabautismo, donde ellos eran reformadores extremos. Ellos pensaban que el trabajo de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de Knox, de estos hombres no había sido completo y que tenían que purificar la iglesia. Pero hermanos, nada de eso cambia. Si el Espíritu Santo no nos cambia, la rigurosidad de un pastor no nos va a cambiar. Si el Espíritu Santo no nos transforma, las leyes que impongamos no nos van a cambiar, hermanos. Nada nos va a cambiar. Por eso es que la iglesia existe, para evidenciar la gracia, la misericordia de Dios, no la habilidad de una denominación o de un pastorado, la gracia y la misericordia de Dios. Si el Espíritu Santo no hace esa transformación en nosotros, ustedes pueden darse cuenta cuántos movimientos, aparte de los anabautistas, cuántos movimientos de santidad surgieron. Los wesleyanos, de ahí la tradición de los metodistas, y luego posteriormente de la misma línea de los wesleyanos surgen los pentecostales, también muy recios en su tradición, muy estrictos en la forma exterior de la vida, un énfasis en la santidad se ve así, mujeres con falda larga, con velos, eso es santidad. Pero el carácter, ¿cómo lo cambian? ¿Cómo? ¿Cómo hacen que la mujer, aunque use velo, no le grite al esposo? ¿Cómo le hacen? Solo que agarra al esposo el velo y le tapen la boca para que... Pero ¿cómo le hacen, hermanos? Es decir, las reglas no pueden transformar a nadie, por más rigurosas que sean. Por más rigurosas que sean, no pueden cambiar a nadie. A la iglesia reformada a veces, en algunos casos, la acusan de libertina porque pareciera que no tienen reglas. No, sí tenemos reglas, pero reglas que están en la palabra de Dios, que están aquí, y que nadie tiene derecho, como veíamos en la Confesión de Westminster, a establecer nuevas buenas obras que no estén escritas en la palabra de Dios, porque buenas obras son las que ordena la palabra de Dios. Estas son buenas obras. Fuera de ahí son leyes que tendrán, como dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, que tendrán cierta reputación, pero que no pueden cambiar al ser humano.
Tendrán cierta reputación, pero no pueden hacer nada con el interior del ser. Nosotros no bautizamos a nadie para decirle, ahora que estás bautizado tu vida va a cambiar. No, nosotros solamente administramos el bautismo para decir, eres reconocido como una persona que pertenece a un pueblo que tiene promesas y que se le ha prometido estas dos grandes verdades: perdonaré sus pecados y escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Toda la obra es del Espíritu Santo. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, debe ser el resultado del Espíritu Santo. Si yo en algún momento me atrevo a acercarme a alguno de ustedes y exhortarlo en alguna actitud o en algunas situaciones por una sola certeza, creo que el Espíritu Santo está en usted y que el Espíritu Santo le va a motivar a cambiar su actitud. Si yo no tuviera esa esperanza, digo, no, yo para qué le sigo hablando a ese hermano o a esa hermana. Caso perdido. Pero es saber que el Espíritu Santo es el que nos transforma, porque somos miembros del pueblo del pacto, y que incluso aquellos que están en la congregación y no son verdaderos creyentes están bajo la influencia del Espíritu Santo por estar en el pueblo del pacto. Están bajo la influencia del Espíritu Santo. Y lo hemos visto, hermanos. Incluso cuántas personas han llegado a la congregación, han estado en sus vidas, han tenido un cambio, pero no han tenido verdadera fe. Se van y la vida comienza a lo mismo. ¿Por qué? No porque la iglesia sea estricta, porque mientras estás en la comunidad del pacto, disfrutas incluso de la operación del Espíritu Santo. Si no regenerando, sí influyendo en la vida para que disfrute de ciertas bendiciones, aun cuando sean temporales. Eso es lo que dice el escritor a los Hebreos. Hermanos, la iglesia entonces es un pueblo que ha sido llamado a disfrutar de la presencia de Dios, que ha sido llamado a tener fe. Pero debemos tener también esa certeza de si realmente esa fe es verdadera en cada uno de nosotros.